Vivimos como humanidad recientemente un fenómeno universal denominado pandemia del COVID-19. Un hecho nacido de la biología, pero vivido y protagonizado históricamente. Sin embargo, habiendo pasado no más allá de 2 años, pareciera que se nos ha olvidado qué significó la pandemia. Hay indicadores sobre el desempleo, la productividad, pero poco nos preguntamos ¿y qué quedó de nosotros? ¿Quiénes somos? Sobre todo, ¿cómo vivimos el periodo de la pandemia? Periodo de confinamiento, de aislamiento social, de silenciamiento. Sobre esos aspectos quisiéramos nosotros reflexionar. Y por eso, la escritura de este proyecto que nos permite reflexionar alrededor de ese proceso histórico, colectivo y universal. Pero para mirarlo de forma particular en un grupo específico, porque la pandemia se expresó desde lo universal hacia lo local, de lo general hacia lo específico. Por lo tanto, queremos reflexionar sobre la manera como se vivió la pandemia del COVID-19 en un grupo de jóvenes. Jóvenes con una característica, son jóvenes universitarios. Por eso, la reflexión y la presentación que el día de hoy se hará corresponde justamente a una primera aproximación reflexiva de qué ocurrió con ese grupo durante el periodo de la pandemia. Lo anterior nos significó, por lo tanto, hacer una ubicación teórica para efecto de la reflexión. Esta ubicación la podemos clasificar en 4 grandes categorías. La primera, referida al acontecimiento, se relaciona con la historicidad, pero no una historicidad que pueda estar cerrada, fragmentada, mucho menos lineal, sino justamente como algo que va, viene, elonga, y que nunca es, sobre todo eso, linealidad, sino que es caos, complejidad. Por eso, la perspectiva acontecimental que emerge, que aparece de forma sorprendente con y a la manera de contingencias. Ese elemento del acontecimiento permite ver que nadie preveía que fuera a aparecer el COVID-19, pero surgió. Y ahí la expresión del acontecimiento. Segundo, la pandemia, como un elemento que aparece, y así lo hemos dicho previamente, en una dimensión biológica, porque es producto de un virus, pero que a su vez tiene que ver con una dimensión de lo histórico-social, en cuanto que, dadas las condiciones de vida actuales, donde nos congregamos en ciudades, grandes cantidades de poblaciones, es más fácil el que se pueda propagar esta u otra pandemia. Y en este caso se vio cómo podía llegar desde un lugar particular como era la población de Wuhan en China a propagarse por todo el planeta, producto de los medios de comunicación,
aviones, trenes y demás formas de vehículo que permitían que a la vez que nos movilizábamos, se movilizara con nosotros el virus y se puede llegar a propagar en esa manera de pandemia. Por lo tanto, el COVID-19 no es solamente condición biológica, sino es condición biológica, social, histórica y en la connotación que va a tener luego, cultural. La tercera dimensión tiene que ver con el elemento de la juventud, centrado, en este caso, solo por una delimitación conceptual a la categoría de los jóvenes. ¿Por qué ellos? Porque es el grupo que hemos querido llegar a focalizar por un interés temático que tenemos desde nuestro grupo de investigación. Y de allí la tercera categoría, la categoría de subjetividad. Si nosotros nos vamos haciendo sujetos producto de las procesualidades sociales, eso adquiere una particularidad. No somos sujetos en serie, sino somos sujetos que nos tomamos o deberíamos tomarnos en serio para autoconstituirnos. Y eso implica entonces reflexionar sobre nosotros mismos para saber y responder a la pregunta: ¿quién soy yo en este momento específico, en esta historicidad y con esos acontecimientos que estoy viviendo? Para el caso de nuestro proyecto, ¿quién soy yo? ¿Quién he sido yo? ¿Cómo me he transformado o mutado en esa temporalidad del tiempo justamente de la pandemia derivada del COVID-19? Y eso implica entonces, en esa reflexión, desplegar mi subjetividad. Allí, esta categoría se torna, por lo tanto, central en cuanto a un pensarme a mí mismo para saber quién soy. Desde estos referentes teóricos nos propusimos concretar con el grupo específico una pregunta en cuanto a que es proyecto de investigación, una pregunta de conocimiento formulada en el siguiente sentido: ¿cuáles subjetividades juveniles se despliegan durante el acontecimiento pandémico derivado del COVID-19? Pregunta de conocimiento que se desagrega, por lo tanto, en un objetivo general planteado de la siguiente manera: comprender el despliegue de las subjetividades juveniles que se dieron durante este periodo derivado de la pandemia del COVID-19. Si tenemos esos dos referentes, implica entonces que empezamos a indagarlos. Hay necesidad de empezar a encontrar respuestas a ello. Y allí entonces el método se hace necesario. Diferenciamos claramente entre metodología, entendida como los pasos establecidos previamente como si fueran una receta, y el método como lo que dice el investigador que ha ocurrido durante todo su proceso. Es decir, en palabras de, por ejemplo, Morán, la andadura investigativa. La andadura que hemos realizado nosotros, que por lo tanto no se construye a priori, sino que va emergiendo del propio recorrido de indagación, lo podemos llegar a ubicar dentro de una perspectiva cualitativa con un método narrativo que se expresa de forma particular en las siguientes fases. Primera, el contexto, que implica un esbozo de la indagación sobre el acontecimiento. Aquí hay tres momentos. Uno, la estructura del proyecto de investigación. Dos, la escritura de lo emergente. Y tres, la escritura ya propiamente del proyecto. La fase 2 tiene que ver con la búsqueda de los participantes. ¿Quiénes van a ser esos sujetos que se hablan para plantear sus vivencias y allí narrar sus expresiones de subjetividad? Se trata de saber con quiénes van a interactuar los investigadores. Aquí fuimos ubicando
que en cuanto que somos profesores universitarios, que interactuamos con jóvenes en las aulas de clase y estábamos en efecto pandémico, estos jóvenes que interactuaban con nosotros a través de las aulas virtuales podrían ser quienes participaran de la investigación. Por lo tanto, corresponden a jóvenes que asumieron la asignatura de Humanidades 1, que como profesor orienté y que permitía entonces con ellos interactuar durante un semestre en esa condición pandémica, para que a la vez que se reflexionaba sobre ella, se teorizara alrededor de categorías como juventud, cuerpo, política. Por lo tanto, aparece el tercer momento, que es la elaboración de los instrumentos, que no están dados, aunque pueden existir, sino que en cuanto que es un proyecto particular, requieren ser construidos para, en la especificidad del problema y el objetivo, recoger la información que sea pertinente para el análisis particular. Por eso se asumió que una posibilidad podría llegar a ser la elaboración de lo que fuimos denominando un semanario para la recolección de la información. Ese semanario, como estrategia, consistía en una pregunta orientadora que se daba al estudiante para que entre clase y clase, que era semanalmente, la pensaran, la escribieran en la intimidad de su hogar y la enviaran a través del método virtual en la plataforma Classroom. Esto nos dio la posibilidad entonces de 16 preguntas que los estudiantes fueron entregando una semanalmente para hacer entonces un acumulado narrativo de 16 páginas que ellos al final del semestre habían logrado consolidar y reflexionar. Esta información, al momento de analizarla, implicó la elaboración de lo que denominamos como una matriz de análisis de contenido narrativo, donde se vertía la información que cada cual daba según la pregunta orientadora, para poder llegar a tener una visión general y de allí empezar a obtener categorías particulares. La siguiente fase corresponde entonces a la de la recolección de la información, que implica entonces, como lo hemos esbozado, desplegar la utilización del semanario y la posibilidad de la pregunta orientadora, para que el estudiante, narrándose, posibilidad excepcional para poder llegar a conocer la subjetividad, porque, entre paréntesis, no se puede conocer la subjetividad del otro si el otro no se narra, no nos dice quién es él, cierro paréntesis. Se puede llegar o se pudo llegar a obtener el dato, la información, la narrativa que nos permitía realizar el último paso, que es el del análisis de la información. En este audiovisual llegamos hasta la parte metodológica de recolección de información. No hacemos la presentación de resultados por efectos de los tiempos, pero queremos dejar algunas ideas. Primera, los jóvenes se narraron en términos de cómo eran educados antes de la pandemia. 2, cómo se educaron durante la pandemia. 3, cómo vivían el cuerpo antes de la pandemia. 4, cómo vivían el cuerpo durante la pandemia. 5, cómo vivían la política antes de la pandemia y cómo la vivieron después de la pandemia. Estas preguntas globales permiten reconocer entonces las particularidades de los jóvenes que, como ustedes han visto en algunos de los textos presentados dentro de este audiovisual, muestran esas maneras como ellos lo vivieron y protagonizaron. Aquí, por lo tanto, continuará el proyecto en cuanto forma parte de un proceso que estamos desarrollando en el proyecto general financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones e Innovación de la Universidad Tecnológica de Pereira.